que presentar las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir, a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Vamos al 3 nuevamente y vamos a tratar de interpretar un poquito esto. Esta palabra nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol está hablando justamente a los hebreos. Y cuando el mensaje era dirigido a los hebreos, había muchas veces corazones confrontados por esa palabra, porque ellos se guiaban por la ley de Moisés. Entonces se estaba estableciendo, ¿no?, un nuevo tiempo, se estaba abriendo el paso para poder justamente, ¿no?, a través del sacrificio divino de Jesucristo, ingresar a un nuevo pacto, y dejar atrás la ley y comenzar a vivir bajo ese nuevo pacto, del cual también habría un cambio de sacerdocio. Y esto los hebreos mucho no lo comprendían en un primer momento. Algunos al día de hoy todavía no lo han entendido porque no abrieron su corazón a Cristo y no lo aceptaron. Todavía están esperando a su Mesías y viven bajo la ley mosaica. Pero aquí lo que está tratando, ¿no?, el autor de Hebreos de trasladarle justamente a este pueblo es que algo cambió, ¿verdad? Algo cambió. Y que esto que cambió muchas veces se ve reflejado en la misma palabra. O sea, cuando nosotros abordamos el Nuevo Testamento, estamos viendo muchas veces la materialización de algo que fue profetizado en el Antiguo, hecho realidad, el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Cuando abordamos el Nuevo Testamento, vemos justamente la imagen de lo que antes era una figura solamente. Por ejemplo, mire, dice: todo sumo sacerdote, aquí está hablando de los días de la ley y de cómo funcionaba el sacerdocio en los días de la ley. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, ¿verdad? Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que, y hablando de Cristo, si estuviese sobre la tierra, recordemos que esto es un tiempo en donde ya Cristo ascendió a los cielos, ¿verdad? Él fue la ofrenda que presentó el Padre. Si estuviera en la tierra, ¿qué dice? Ni siquiera sería sacerdote, porque Él era la ofrenda en el momento en que estuvo en la tierra. Él vino a ofrecerse como ese cordero que luego fue inmolado por todos nosotros. Entonces, dice, porque aún había sacerdotes que presentaban ofrenda en los días de la ley. Por eso se llevó adelante ese sacrificio, conforme a la ley. La ley decía que para el perdón de la culpa, del pecado, había que ofrecer un sacrificio. Él mismo se ofreció como sacrificio para el perdón de todos los hombres. Ahora, entonces aquí está tratando de trasladarle esta idea a estos hebreos que muchas veces se veían confrontados por cómo ellos interpretaban todo y cómo veían todo. Entonces dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presenten las ofrendas según la ley. Ahora, miren lo que interesante lo que aquí dice, donde vamos a ponerle la lupa a nosotros para que podamos comprender algo. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, cuando nosotros observamos la ley, los profetas, cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar allí figuras y sombras. ¿Qué es una figura, una sombra? ¿Qué es una sombra? Es algo que refleja, ¿verdad?, algo o alguien, ¿verdad? Si yo de repente a trasluz usted va a ver mi sombra allí, si yo no estuviera no habría sombra. Es algo que se refleja, ¿verdad? Allí vemos la sombra de los muchachos que están sentados allí, si ellos no estuvieran no habría sombra. O sea, una sombra es algo que refleja. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, también refleja muchas cosas que no tenían en aquel momento la figura misma, pero de Cristo en adelante la cosa cambió. ¿Y para qué nos sirve esto a nosotros hoy? Para que podamos comprender que la palabra es maravillosa, porque dice que la suma de toda la palabra es la verdad. Entonces no podemos desechar
el antiguo pacto. Lo que sí tenemos que comprender es que no estamos bajo la ley del antiguo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. Totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Ahora, encontramos en la Biblia muchas sombras, muchas figuras que nos hablan para nosotros poder actualizarnos hoy, como por ejemplo lo que hoy vamos a tocar. Hoy vamos a ver un tema basado en la vida de José. José, el hijo de Jacob. ¿Y qué podemos ver? O sea, si nosotros decimos, bueno, esto lo vamos a ver desde el ángulo histórico, estamos hablando de la historia de un tal José, que tuvo incidencia dentro del pueblo de Dios lo usó macanudo. Pero hay algo más, hay algo más. Cada vez que nosotros estamos frente a personajes o historias de la Biblia, el Señor nos está trasladando un mensaje hacia nuestro corazón. Por ejemplo, vemos en la vida de José que es un tipo, un reflejo de lo que sería luego la vida de Cristo. Y es importante entenderlo. Porque fíjense, nosotros estamos exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, estamos exaltando a nuestro Señor Jesucristo, pero hay momentos en donde de repente estamos revisando, por ejemplo, la vida de José. Y también revisando la vida de José, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, vemos una similitud y un paralelo impresionante que nos muestra desde un principio, porque ¿a dónde encontramos la historia de José? En el libro de Génesis, el principio de la Biblia. Encontramos allí cómo el Padre ya está diseñando, ¿no?, la salvación que vendría para los judíos y para los gentiles. Amén. Entonces, veamos ahora, aquí estamos en Hebreos, vamos a seguir en Hebreos, gloria a Dios, pero vayamos al capítulo 10 y el versículo 1, en donde también dice algo interesante, gloria a Dios. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Por eso el Señor envió a su Hijo, porque Él sabía que esto no era perfecto, ¿verdad? No era perfecto lo que la ley transmitía y era muy difícil cumplirla también. Entonces envía a su Hijo para que el pueblo pueda vivir un tiempo nuevo y a través del sacrificio de su Hijo se pueda recibir salvación y puedan ser redimidos los pecados. Entonces, pero observemos esto. ¿Qué dice de la ley la palabra? Estamos leyendo Hebreos, estamos leyendo los tiempos de la gracia, estamos leyendo los tiempos de Jesús en adelante. Entonces dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando hoy estamos hablando de José, no estamos hablando de un personaje bíblico del pasado que tal vez podamos no prestarle atención, sino que también nos refleja la sombra en la vida de José, la vida de Cristo, en donde sí nosotros tenemos que acercarle el zoom. ¿Por qué? Porque Cristo es ejemplo para nosotros. Entonces, cuando abordamos la vida de José o abordamos la vida de Cristo, esto es un ejemplo para nosotros. Y la Biblia está llena de ejemplos para que nosotros tomemos los ejemplos buenos y los sigamos y desechemos los ejemplos malos. Amén. Entonces, basados en esto, recuerdan que vimos hace unos días lo que el apóstol Pablo transmite allí a través de la carta de los Corintios en el capítulo 10, que todo lo que el pueblo vivió nos sirve como ejemplo a nosotros. Entonces, es un ejemplo, es una sombra, es una figura que traslada algo, ¿verdad? Gloria a Dios. En base a esto yo quiero que nosotros veamos en Génesis, capítulo 37. Usted va a tomar hoy no vamos a poder abordarlo completo porque es muy larga esta historia, pero vamos a tocar algunos puntos para tener en cuenta. En el capítulo 37 dice, habitó Jacob, el papá de José, en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y comienza con el relato de José, que era de edad de 17 años cuando estaba apacentando las ovejas, ¿verdad? El joven estaba y comienza todo el relato de toda la familia de Jacob y entra en escena José, que es el personaje central que vamos a revisar hoy, haciendo un paralelo con la vida de Cristo y extrayendo de allí, ¿no?, algo que es muy precioso para nosotros y que necesitamos recibirlo para ponerlo por obra. Amén.
Fíjense, dice, gloria a Dios, que José, justamente, él era el hijo predilecto del padre. Él amaba a todos los hijos, pero tenía un cierto acercamiento con ese último hijo, que era el que tuvo en la vejez y demás. Era el hijo preferido de Jacob. Y qué tremendo, porque nosotros vemos en Cristo también ese amor de padre hacia su hijo. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque allí está José, el predilecto del padre, el amor que el padre le tenía a José era muchísimo. Y del mismo modo ocurre con nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre es muy grande y Él lo entregó para salvación. Hemos visto en muchas oportunidades, usted lo recordará, que le ocurrieron muchas cosas a José, que en definitiva pudimos entender que todas estas situaciones que vivió lo preparó para que en el futuro pudiera cumplir el plan de Dios. ¿Y el plan de Dios cuál era? Si nosotros recordamos un poquito la historia de José, que creo que casi todos la conocemos. Él había sido elegido por el Señor, ¿verdad? Elegido por el Padre, ¿no? Por el Padre Celestial, para que Él pueda llegar a sostener, para que pueda solventar, para que pueda justamente alimentar y mantener con vida a las cabezas federales de todas las tribus del pueblo de Israel. Porque de cada uno de los hermanos de José, vemos que cada uno fue cabeza federal de una tribu. Entonces esto es bien impresionante, porque cuenta la historia que había un hambre muy grande sobre la tierra y en el único lugar donde había alimento era en Egipto, en donde vemos que aquel que gobernaba era el segundo de Faraón y era justamente José. Entonces, José tenía el grano, tenía el alimento, tenía la provisión para que esos hermanos suyos que lo habían vendido, esos hermanos suyos que lo trataron muy mal, puedan sobrevivir y puedan desarrollar sus vidas, ¿verdad? Y no morir en la hambruna que había en aquellos días. ¿Se entiende esto? Ahora fíjese qué tremendo, porque nosotros vemos, hermano mío, que José era amado por el Padre, Jesús también. En un momento, en el capítulo 37, vayamos al versículo 15. Mire, gloria a Dios. Gracias Jesús. Dice que, aleluya. Versículo 13, perdón. Dijo Israel, ¿Israel quién es? Jacob, a José. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué le dijo el papá? Te voy a enviar a tus hermanos. Y Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Gloria a Dios. Y le halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Gloria a Dios. Y el hombre le dijo, ya se fueron de acá. Entonces José se fue detrás de esos hermanos. Amén. Entonces vemos cómo José fue a buscar a los hermanos que estaban perdidos. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó aquí sobre esta tierra? Exactamente lo mismo, buscando a los perdidos. Fíjense cómo podemos trazar un paralelo entre una vida y la otra. Amén. Gloria a Dios. Vemos que en el mismo capítulo 37, pero en los primeros versículos, en el 4, en el 5, vemos que los hermanos lo aborrecían a José. ¿Y qué pasó con Cristo cuando Él estaba en carne y en sangre cumpliendo el plan divino de Dios? También lo aborrecían. Entonces, qué tremendo esto, porque trazando este paralelo vemos cómo se cumple la palabra que está mencionada en Hebreos, que justamente en la historia del pueblo del Señor se ve reflejado por esa sombra, amén, mucho de lo que el pueblo vivía. Ahora, ¿por qué trazamos este paralelo? ¿Por qué profundizamos en esto? Porque hemos visto un principio. El principio se trata, y tenemos que comprenderlo, que lo que le pasó al cuerpo
físico de nuestro Señor Jesucristo, le ocurrirá al cuerpo místico. ¿Cuál es el cuerpo místico? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que vivió ese cuerpo físico, también le ocurrirá al cuerpo místico. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos observar ciertas situaciones en nuestra vida como iglesia de Jesucristo que a veces no entendemos por qué estamos atravesando tal o cual cosa, pero si lo vemos desde este ángulo que estamos compartiendo hoy, bajo este principio, que lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico, allí muchas cosas comienzan a cobrar sentido. Hay cosas que a veces para nosotros en lo natural decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo tal situación? ¿Por qué estoy atravesando esto otro? Y muchas veces no le encontramos respuesta. Ahora, si nos ubicamos donde Dios nos ubica, siendo el cuerpo de Cristo, y bajo el principio que lo que le pasó al cuerpo físico le pasará al cuerpo místico, hay muchas cosas que comienzan a cobrar sentido. Amén. Y esto es muy importante entenderlo. Vemos también, gloria a Dios, que ambos fueron vendidos. A José lo vendieron los hermanos. Y al Señor, por un precio miserable también, lo vendió uno de sus hermanos. Gloria a Dios. Ambos fueron condenados injustamente, ¿verdad? Fue una injusticia. ¿Qué dijo Pilatos de nuestro Señor Jesucristo? Yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Sin embargo, le pidieron que lo crucifique, ¿verdad? ¿Qué le pasó a José? José tuvo que pagar con años de cárcel una injusticia, un delito que él no cometió, una falta que él no cometió. Y tremendo. Pero también vemos como ambos fueron exaltados a su tiempo. Tanto José como nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense que también vemos una similitud impresionante, porque cuando en los tiempos de hambre de los días de José, José lo que quiso es traer a sus hermanos a la tierra donde él tenía la gloria, porque todos lo amaban, lo respetaban, y él era el que daba las órdenes en Egipto. O sea, el número uno era Faraón, pero Faraón veía que todo lo que José tocaba prosperaba. Y veía que había sabiduría que venía de Dios, del Dios de los hebreos, estaba sobre él. Entonces, la posición de José era una posición de privilegio. Entonces, él estaba allí con toda su gloria, con todo el respeto de todo Egipto y demás, y a sus hermanos los quiso traer con él allí hacia esa tierra, ¿verdad? Para poder preservarlos, guardarlos y salvarlos. ¿Qué quiere hacer nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, tuvo que padecer lo que ya hemos visto en muchas oportunidades que padeció injustamente, pero con un propósito, el propósito de llevarnos a nosotros a su gloria y a su tierra también. Entonces es impresionante cuando vamos trazando este paralelo, la similitud. Entonces vemos en José la sombra de lo que sería cuando Cristo llegue aquí a esta tierra. Entonces cuando abordamos la historia de José, estamos viendo, hermano mío, que lo mismo le ocurriría a Jesús. Es como que el Señor, a través de la vida de José, nos está hablando de Cristo. Y cuando nos habla de Cristo, siendo nosotros el cuerpo de Cristo, Él vino a darnos ejemplo y podemos llegar a entender muchas cosas y muchas situaciones que a veces en nuestra propia vida no podemos entender. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, en este orden de ideas, quiero que me acompañen al capítulo 37, gloria a Dios, el versículo 2 ya lo hemos visto, la historia de José, la familia de Jacob. Pero fíjense lo que dice en el versículo 37, en el versículo 11 del capítulo 37. Acompáñeme. Capítulo 37, versículo 11. Dice, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Entonces, analizando un instante la ruta que siguió José, vemos que él tuvo que enfrentar el poder de la envidia. Y esto es algo que a veces nosotros no le prestamos atención, ¿verdad? Porque tal vez muchos de nosotros podemos decir, ¿y qué me va a tener envidia a mí? ¿No? A veces la imagen misma que tenemos de nosotros, o la imagen que reflejamos o creemos que estamos reflejando, podemos llegar a pensar, bueno, pero ¿quién me va a tener envidia a mí?
Sí, hay muchos que están mejor que yo, hay muchas personas que tienen un cargo más alto que yo, más prosperidad, ¿quién me va a tener envidia? Pero lo que tenemos que comprender acá, hermanos míos, es que viendo el reflejo, la sombra que traslada José, si analizamos esas instancias de la vida de José y de sus hermanos, había algo especial que estaba sobre José y que los hermanos podían ver, y era justamente la preferencia de su padre, el amor que le tenía. Y esto, porque después, fíjense que se burlaban de él, los demás eran los más avesados y más diestros en la casa, en el desarrollo de sus vidas, sin embargo, en la cría del ganado y demás. Sin embargo, a él le tenían envidia. A él lo veían con esa túnica de colores que para su padre era especial. Entonces, esa túnica de colores que vos y yo no vemos, el mundo espiritual refleja en nosotros. ¿Qué significa esto? Que hay momentos, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque muchas veces nosotros pensamos que tal vez nadie nos conoce, nadie nos tiene en cuenta, o que de repente pasamos desapercibidos por aquí o por allá. Pero tenemos que comprender algo. El Espíritu Santo, el Espíritu mayor que todos los espíritus, ¿dónde está hoy? En nuestro corazón. Porque vos y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón. Cuando vos y yo aceptamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Él viene a morar a nuestro corazón. Esto es algo espiritual, no es algo visible con ojos naturales. Ahora, hay todo un mundo espiritual que nos rodea, que ve en nosotros esa túnica de colores. Esa túnica de colores tiene que ver con el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Entonces de repente nosotros nos vemos en un espejo y a lo mejor nos vemos igual, pero el mundo espiritual que nos rodea, de parte de las tinieblas estoy hablando, puede divisar en nosotros algo especial, que es justamente la presencia del Espíritu mayor que todos los espíritus. Y esto es tremendo porque esto va generando, ¿no? Un ambiente a veces contrario a nuestro alrededor. Por eso a veces ni siquiera buscamos problemas, pero tenemos problemas. Ni siquiera a veces nos metemos con nadie, pero aparecen problemas. Y vos decís, ¿pero qué está pasando? Si yo no me meto con nadie, yo al contrario, yo bendigo, pero hay cierta contra a veces que se va manifestando, tenemos dificultades. Pero es una confrontación espiritual, es un problema espiritual, no que tenemos nosotros, sino que tienen aquellos que justamente no pueden disfrutar de la paz que da Cristo en nuestros corazones, no pueden disfrutar del reposo, de la bendición que podemos tener nosotros cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida. Entonces, allí encontramos la aparición de la envidia. Entonces, de repente puede haber gente que tiene más plata que nosotros, gente que, entre comillas, tiene más suerte que nosotros, gloria a Dios, pero no tienen la bendición que tenemos nosotros. Decirle que está lo tuyo, la túnica de colores la tenés vos, hermano. Gloria a Dios. Y si la túnica de color está sobre tu vida, esto va a despertar la envidia. Ay, ay, ay. Y hay un poder que se mueve detrás de la envidia. ¿Por qué? Porque el poder es espiritual, de parte de las tinieblas. Cuando una persona está envidiosa de otra o de otras, bueno, a veces puede llegar a tener acciones que intenten perjudicar a la persona que están justamente envidiando, ¿no? Y entonces por eso se van desatando ciertas situaciones a nuestro alrededor. Acercándole la lupa a la vida de José, vemos justamente qué pasó con la lupa. Bueno, ahí está. Acercándole la lupa a la vida de José, nosotros vemos que esto le pasó a él. Ay, ay, ay. Y del mismo modo también le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Algo especial veían en él. Y esto despertaba envidia, despertaba bronca, rabia, se ponían mal y rezongaban y renegaban. Y esto es lo que ocurre muchas veces a nuestro alrededor. Entonces, si vos en estos días te estuviste preguntando, ¿por qué este no me aguanta? ¿Por qué este siempre me hace la guerra? ¿Por qué este otro?
La respuesta es sencilla. Lo vemos reflejado en la vida de Cristo, lo vemos reflejado en José, lo que era una sombra de lo que iba a venir en los días de Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y lo que le pasó a Cristo, y también vemos reflejado en la vida de José, también nos va a pasar a nosotros. Ahora, es tremendo esto es tremendo porque nosotros tenemos que comprender algo. ¿Qué es lo que despierta la envidia? Es tremendo. Lo que despierta la envidia es porque muchos, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, van a ver algo especial en nosotros. ¿Y cuál es la estrategia del infierno frente a eso? Mire, a lo mejor esa envidia se desata, no sé, en un ambiente laboral, por ejemplo, ¿verdad? Tomemos como ejemplo el ambiente laboral. En el ambiente laboral se desata esa envidia y comienzan los problemas. Comienzan los problemas y vamos a ser tentados a descender. ¿A qué le llamo yo descender? A ponernos a la misma altura de aquellos que nos hacen la guerra para que dejen de hacerla. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces vamos a ser tentados, hermanos míos, a agradar más a los hombres que al Señor. ¿Para qué? Para que cese esa confrontación que despierta la envidia. Y a lo mejor el que te está envidiando, no sé, tiene un coche mejor que el tuyo. El que te está envidiando tiene un pasar mucho mejor que el tuyo. A lo mejor, no sé, aparentemente está más alto, gloria a Dios. Pero eso según la vista de este mundo. Entonces, si está realmente más alto, ¿cuál es la razón de la envidia? La respuesta es que la túnica de colores la tenés vos. La respuesta es que Cristo está en tu corazón. Esa es la túnica de colores. La túnica de colores que nos hace diferentes. Amén. Entonces, hermano mío, nosotros tenemos que saber cómo responder frente a esas situaciones en la vida. Porque a nadie le gusta tener problemas con alguien. No está en nuestro corazón tener problemas. Pero el problema lo vas a tener igual. Y lo vas a tener porque Cristo está en tu corazón. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Tenemos que comprender que son ellos los que se tienen que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Si nosotros para agradar a los hombres nos convertimos a ellos y para que vaya menguando, ¿no? Toda esta confrontación que despierta la envidia, lo que estamos haciendo es negando a Cristo con nuestros dichos, con nuestros hechos. Y eso tiene consecuencias que tarde o temprano la factura llega. Amén. Gloria a Dios. Mire, gloria a Dios. Génesis 37:11, es lo que acabamos de leer, tuvo que José enfrentar la envidia. Vamos a Proverbios 14:30. Mire, Proverbios 14:30 habla sobre el tema. Y dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, fíjense que la estrategia del infierno es que esto lo experimentemos también nosotros. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades. Lo que el diablo quiere alcanzar es que nosotros nos pongamos en contra de la palabra. Fíjense, si nuestro corazón es apacible y no existe la envidia en nuestro corazón, esto se transforma en vida también para nosotros. Pero ¿qué pasa si la envidia aparece? Esto empieza a carcomer los huesos. ¡Ay, Dios mío! Y esto es bien terrible. Esto es bien terrible, porque estamos hablando de aquellos que puedan tenernos envidia a nosotros, ¿verdad? Pero esto también muchas veces es contagioso. Esto es contagioso cuando vos te juntás con gente envidiosa, cuando te rodea gente envidiosa. Esto también es contagioso y podemos llegar a caer en el mismo error. Entonces, aquí la cosa se empieza a agravar. Y nosotros tenemos que comprender que, mire, hay circunstancias en la vida donde el Señor va a tratar con nuestra alma, va a tratar con nuestros pensamientos, va a tratar con nosotros. Y uno de los tratos tiene que ver justamente con la envidia. Porque, mire hermano, esto es bien tremendo. Hay circunstancias en la vida en donde muchas veces vamos a tener que vivir ciertos tratos de parte del Señor para que nosotros nos despojemos
justamente de todo sentimiento que nos quiera llevar ahí. Porque una cosa es que te tengan envidia a vos y otra cosa es que todo eso se vaya despertando en vos mismo. Y esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo porque ¿cómo termina? Carcomiendo los huesos. Los huesos no están a la vista, ¿no? Están en nuestro interior. Es la estructura que nos mantiene de pie. Pero si eso se va debilitando, si una estructura se debilita, ¿qué puede ocurrir? Hay riesgo de derrumbe. Y el derrumbe es que nuestra vida espiritual se derrumbe. Entonces, la envidia nos lleva ¿a dónde? A que nuestra estructura espiritual se debilite y que nosotros podamos caer. Usted y yo tenemos que saber que todo tiene su tiempo debajo del sol. Si vemos tanto un ejemplo en este paralelo como en el otro, tanto en José como en Cristo, vemos que hay también una cierta similitud, algo precioso, y es que los dos fueron exaltados, pero a su tiempo. Porque si revisamos la vida de Cristo, vemos que tuvo que pasar por ciertas situaciones complicadas. Si revisamos la vida de José, vemos que también tuvo que atravesar momentos complejos. Entonces, fíjense que tenía 17 años cuando todo esto empezó. Cuando el poder de la envidia lo alcanzó. Y comenzó todo un trato doloroso, ¿verdad? Pero siempre el Señor estuvo con él. Entonces, cuando hay tratos en nuestra vida que pueden llegar a ser dolorosos, tenemos que comprender que no estamos solos, que siempre está Cristo en nuestra vida. Y todo esto es un trabajo especial de parte del Espíritu Santo para que nos vayamos despojando de muchas situaciones que no nos puede acompañar en esta ruta de este peregrinaje nuestro sobre la tierra. Vemos otro versículo de Eclesiastés 4:4. Mirá, el sabio Salomón. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. ¡Oh! Entonces, fíjense qué tremendo. Aquí, esto es lo que pasa hasta en la iglesia misma. Cuando hay un creyente que quiere santificarse, cuando hay un creyente que quiere agradar a Dios, ese creyente empieza a evolucionar, empieza a crecer, se empieza a desarrollar, se pone fuerte en la fe, en el camino del Señor. Su relación con Cristo es cada vez más cercana. Y por ahí al lado está el otro que anda luchando con la carne, que no se puede despojar de los pecados que siempre lo tienen ahí abofeteando para acá y para allá. Y esto despierta envidia. ¿Por qué? Porque su alma no está siendo ministrada. Y yo creo que en una reunión como esta, tocando este tema, si nosotros disponemos nuestro corazón, es justamente como el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros en esa área. Esto es muy importante entenderlo. Porque si nosotros decimos, no, yo no soy envidioso, a mí no me importa nada de nada, esta palabra es para otro. No, esta palabra es para mí, es para vos, es para todos nosotros. Porque sutilmente el enemigo trabaja para llevarnos a la plataforma de la envidia. Entonces, hermano, esto tenemos que tener mucho cuidado con esto, por favor. Mire, he visto, dice el sabio Salomón, que toda excelencia de obra, todo lo que se haga excelentemente, todo lo que se haga para Cristo con excelencia, hermano mío, va a despertar envidia. Ahora, claro, va a despertar envidia, la envidia del hombre contra su prójimo. Pero nosotros aquí somos todos hermanos, pastor, quede tranquilo. Pero también debemos contemplar que la vieja naturaleza nuestra no desapareció por completo. No desapareció por completo. Entonces tenemos que entender aquí, hermano mío, que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos y el Señor va a trabajar en nuestra vida en cuanto a esto. Esto es muy importante. Fíjense, cuando alguien, a veces puede haber un hermano, una hermana que está en prueba, ¿no? Y es tremendo, a mí me ocurrió. Yo recuerdo que el Señor me estaba dando un trato bien severo, que obviamente me lo merecía. Y bienvenido sea, porque fue una bendición en mi vida. Pero a mí me dolían los pies porque tenía los zapatos rotos. Tenía un agujero abajo del zapato. Y en días de solcito, pero cuando el día es húmedo, o cuando pisás el charquito, y la plantilla de cartón que yo me hacía se desgastaba. ¡Ay, qué feo, hermano! Y no faltaba un hermano que venía con sus PP nuevos y me los mostraba así. ¡Ay, ¿no es cierto? ¡Qué bárbaro!
Y el diablo te lo muestra. Mirá las Nike que se compró este, ¿no? Mirá, este está mejor que vos. Y encima eran unos descarriados bárbaros. Pero entonces, si es mejor ser hermano descarriado. No. Si alguno tiene Nike no se sienta tocado, gloria a Dios. No. Ustedes están todos bendecidos. No. Pero me pasaba eso. Eran unos descarriados bárbaros y estaban re prosperados, re bendecidos y tenían bueno, vamos a mi tiempo, tenían los interminables. Los que en Europa no se conseguían, decía el ratón Ayala. ¿Te acordás de esa propaganda? No se acuerda, no te acordás. Lo que ustedes ven como... Acá está, acá tengo otro más. Ese símbolo de puma, antes eran las interminables. Vos conocés la Viducola y no conocés la interminable, no me vas a decir eso. Es que esto mismo, y yo me acuerdo cuando me compraron mis papis las interminables, yo iba por el barrio, ¿no? Así, levantaba y mostraba. Y era algo especial. Pero entonces, eso me ocurría a mí. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si yo quiero obedecer al Señor? Me estoy negando a mí mismo. Estoy aflojando con el Señor, me entregué de corazón. Esto descarriado. Entonces, ¿qué estaba operando en mí? Estaba operando en la envidia, no tiene otro nombre. Nosotros podemos ser misericordiosos con nosotros mismos y podemos decir, bueno, es a la envidia hay que llamarla por su nombre, es envidia. Y si nosotros la reconocemos, estamos, pero ya en los umbrales de poder liberarnos. Porque todo lo que nosotros escondemos, ahí se va a quedar. Y el enemigo va a tener poder en aquello. Entonces, porque la Biblia, ¿qué nos dice? El que encubre su pecado no prospera. Y no está hablando de tener plata en el bolsillo nada más, sino de que el pecado encubierto, porque la envidia es un pecado, hermano. Entonces, el pecado encubierto no nos deja avanzar, no nos deja prosperar. Y es tremendo esto, por favor. Entonces, mire, yo creo con todo mi corazón que a veces el mismo ambiente que vamos rodeando, esto es bien tremendo. Mire, yo tengo un primo que hace muchos años que no lo veo. Y recuerdo que este era un bárbaro. Tenía muchísimo más plata que yo, pero lejos, gloria a Dios. Pero era tremendo, hermano, era tremendo. Yo recuerdo que en una oportunidad le digo, ¿me acompañás? ¿A dónde vamos? Digo, mira, salió un aviso y acá venden un perro gran danés. Un gran danés. Y yo quería un gran danés. Y me agarró ese raye. Y yo quería tener una gran danés, ¿no? Y bueno, salió un aviso y fuimos juntos. Y llegué así y me encantó, era una cachorrita preciosa. Bueno, compré la danesa y allá yo me venía. Y compré una danesa buena, ¿verdad? Pero no tenía pedigrí. Estaban los padres a la vista, todo bárbaro. Preciosa, ¿no? Una parada hermosa. ¿Qué hizo el primo? Se fue a un criadero y se compró un gran danés con papeles y todos los chiches. Gloria a Dios. Tremendo gran danés, ¿no es cierto? Bueno. Un día estábamos sentados en la cocina y tenía la escalera que iba a la terraza, ¿no? Y caía el agua, así, digo, están baldeando la terraza. Me dice, no, es el gran danés. Es el gran danés que orinaba en la punta de la escalera y bajaba. Bueno, eso no lo tuvimos en cuenta, no estaba dentro de los planes, ¿no? Que tenía que hacer sus necesidades y el gran danés, bueno, tiene lo suyo. Gloria a Dios. Pero, y como eso, bueno, mi primo se casó porque nosotros nos casamos. Es tremendo, porque no estaba dentro de sus planes, ni de su pareja tampoco. Ahora nos casamos con Marcelita, me caso. Y digo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Bueno, y se casó, gloria a Dios. y Dios mío, la cosa no funcionó. Bueno, pero entonces qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque todo esto también va trabajando. Y nosotros tenemos que estar bien lejos de ese sentimiento. Y si tal vez no lo demostramos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Tenemos que
dejar que el Espíritu Santo venga y estirpe eso de nuestro corazón. Porque si no hay todo un trabajo que va por dentro. Y es un arma que el enemigo va a utilizar. Porque fíjense, si a usted le toca atravesar una prueba que Dios permite para que él pueda pulir su vida, ¿qué le va a mostrar el diablo? Aquellos que están al lado tuyo y están mejor que vos. Pero al final vos seguís a Cristo y mirá, así estás. De repente mira estos otros, le dan la espalda a Cristo y están tirando manteca al techo y están de fiesta todos los días. ¿Amén? Entonces, ojo con eso, porque es un arma secreta, ¿verdad? Es un arma secreta del infierno esa. Y no podemos caer en esa trampa. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen, pastor, a mí no me va a pasar? Uy. No me puedo ir de acá entonces, tenemos que seguir. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Mire. Ay, Señor amado. Génesis 39:10. Acompáñeme. 39:10. Mire lo que pasó acá. Dice que José fue llevado a la casa de un general egipcio. Este general tenía una esposa que parece que era muy bonita. Y ahí tuvo que enfrentar la tentación. Dice que esta mujer, gloria a Dios, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo tomó de la solapa, para que podamos entender lo que significa acción, ¿no? Lo tomó de la solapa, gloria a Dios, y le dijo, duerme conmigo. Entonces él, ¿qué le dijo? Esto es interesante entenderlo. Él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Entonces fíjense que según la cultura de este mundo, según las costumbres, los consejos, las apariencias bajo todas las cuales el mundo se cobija, esto no es de hombre. Porque el hombre es el hombre. Y el pecado es el pecado. Porque mire lo que dice acá, gloria a Dios. En el versículo 7 dice, aconteció que la mujer de su amo puso los ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Está hablando de su jefe, de Potifar. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y mire lo que dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Gloria a Dios. Ella siguió insistiendo, lo vemos en los versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, mire qué tremendo esto. Tuvo que enfrentar la envidia. Tuvo que enfrentar la tentación. Pero ¿cómo enfrentó la situación? Esta situación compleja de la tentación. Según la Biblia dice que huyó. Escapó. Entonces, fíjense que si no ocurre algo poderoso en nuestra vida, algo que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestro corazón, cuando alguien se siente atraído por nosotros, esto de alguna manera halaga a la persona, ¿verdad? Y no va a salir corriendo, al contrario, tal vez puede llegar a intentar que no es correcto, ¿no? Y ahí, en ese enredo de palabras, se vuelve a caer en el error y caemos bajo la trampa de la tentación. Aquí la Biblia, este ejemplo es claro. Dice que José huyó, porque José no era de fierro. ¿Amén? ¿Y qué dice la Biblia? El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿para qué te va a poner a coquetear con el pecado? ¿Amén? No podemos caer en ese error. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿por qué estamos exaltando esta actitud de José?
Porque José es un tipo de Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, viendo este ejemplo, vemos cómo actuaría nuestro Señor Jesucristo. Y si Él es nuestro ejemplo y nosotros somos su cuerpo, tenemos que actuar de la misma manera. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Entonces vemos que Él fue un hombre de santidad. Acompáñeme a 2 de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 22. Mire esto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los, ¿qué dice? Los de corazón limpio invocan al Señor. Mire qué interesante, esto en los días de José no estaba escrito, pero estaba escrito en el corazón de Dios. Y el mismo Dios que tenía José es el mismo Dios que tenía Timoteo y que usaba a Pablo para transmitirle esta enseñanza a Timoteo. Entonces vemos cómo José, en los días en que la segunda carta de Timoteo no estaba escrita, el mismo Espíritu del Señor lo ministró en cuanto a esto. Huye, gloria a Dios. Pero para eso necesitamos quitarnos muchas fortalezas mentales, ¿verdad? Porque decimos, no, ¿cómo voy a huir? ¿Yo cómo me voy a andar escondiendo? ¿Cómo me voy? Hay que huir de la tentación, no hay que jugar con la tentación. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Mire, ay Señor, y algo que yo quiero ministrarles especialmente, lo vamos a ver en la situación, digamos, social de José, que también la vemos de alguna manera reflejada en la vida de Cristo. José llegó a ser el segundo, daba órdenes, le obedecían, pero era un esclavo. Y tremendo, porque frente a todos, él era el que impartía las órdenes, el que administraba. Pero su categoría, ¿cuál era? Él seguía siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque no tenía su libertad. No podía volver y hacer lo que él quería. Él obedecía a su amo, ¿verdad? Entonces, mire cómo el Señor se encargó, y esto nos tiene que servir a nosotros, cómo se encargó el Señor de que pese a la situación social que tenía José, Él lo bendijo. Y esto nos demuestra que no hay nada imposible para Dios. A veces nos ponemos nosotros, freno nosotros mismos y decimos, no, yo en mi situación, ¿cómo voy a lograr tal o cual cosa? Esto es para alguno que tenga plata, alguno que tenga recursos, pero para mí no, porque yo estoy con el agua hasta acá. Amén. Este era un esclavo. Y sin embargo el Señor le cambió. Es tremendo. Mire, si nosotros avanzamos en la vida de José, vamos a notar algo. Vamos a notar, mire, acompáñeme. Ay, gloria a Dios. Vamos a Génesis 41, mire. Y este es el versículo que vamos a hacer un cuadrito hoy. Acá, 41. 41, gloria a Dios. 37 en adelante. Mire, José, gobernador de Egipto. Es interesante que comprendamos esto. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí no está frente al general del ejército de Faraón, aquí está frente a Faraón. Y el Señor lo puso en gracia, pudiéndole revelar esos sueños. Esto, ¿sabe cuándo ocurrió? El Faraón tuvo sueño y quería la interpretación de sus sueños. Y no había quien lo interpretara. Y apareció uno por allá y dijeron, mira, hay uno que te lo va a interpretar. ¿Y dónde está? En la cárcel. ¿En qué cárcel? En la tuya, le dijeron a Faraón. Bueno, vayan a buscarlo. Dice que lo fueron a buscar, imagínense cómo estaría José en la cárcel, en este tipo de cárcel. Él no estaba en un pabellón VIP, no. Estaba en una cárcel complicada de aquellos años. Si las cárceles hoy están complicadas, acá era peor. Lo sacan de allí, lo preparan para que pueda estar algo decente, algo presentable delante
del rey de Egipto, ¿no? De Faraón, y lo presentan. Y él puede dar la respuesta que necesitaba Faraón a través de estos sueños. Mire ahora. Mire. Gloria a Dios. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante del doblad toda la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Mire qué tremendo esto. Lo notable de esto, y que en nosotros despierta una luz de esperanza gloriosa, es el obrar de Dios. El obrar del Padre, tanto en José como en Cristo. Si obró en José y obró en Cristo, también lo hace con nosotros. ¿Qué fue de qué obra estoy hablando? A la mañana se despertó preso en la cárcel y a la noche durmió en el palacio. O sea, ¿cómo fue el cambio en la vida de José? Rotundo. Entonces, hermano, qué importante es esto, porque cuando llega el tiempo que Dios tiene preparado, así lo cambia todo. Isaías 58:8. Isaías 58:8. Mirá. ¿La Biblia de las Américas tenemos? Sí. Miren lo que dice acá. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. ¿Cuántos recuerdan esta palabra? Hemos visto en muchas oportunidades, no quiero que usted lo olvide, que el Señor envía la palabra y luego se cumple la palabra. Si nosotros permanecemos en la fe de esa palabra y caminamos sobre esa palabra. El Señor nos ha dado esta palabra y nos habló de que la recuperación llegará con rapidez en nuestra vida. Y así ocurrió en José. José amaneció en la cárcel y durmió en el palacio. Todo cambió. Ahora, fíjense, observemos algo, que yo quiero que le acerquemos el zoom también. ¿Qué fue lo que lo catapultó de la cárcel al palacio? El interpretar los sueños, ¿verdad? Evidentemente ya había antecedentes, ¿verdad? De que este hombre interpretaba los sueños. Entonces, ¿eso de dónde provenía? Era un don que Dios le regaló. Sobre cada uno de nosotros hay un regalo de parte de Dios, que muchos tal vez no identificamos, ¿verdad? Otros a veces lo confundimos y no es exactamente el don que Dios nos ha dado. Pero no pasaba esto con este José. Él tenía activo ese don, ese regalo que Dios le dio. Y quiero decirte algo en esta noche. Alrededor del don que Dios te dio está tu prosperidad. Cuando hablo de prosperidad no estoy hablando de plata nada más, aunque la incluimos, porque también está la prosperidad económica. Pero alrededor del don que Dios te dio está tu prosperidad. Y esa prosperidad te va a alcanzar. Fíjense que José estaba preso, pidió ayuda con el copero, el panadero, y nadie lo escuchó, se olvidaron de él. Entonces, cuando el Señor dictaminó que se terminaba el tiempo de la prueba de la cárcel de José, Él lo sacó. Y fue a través del don que lo prosperó. Entonces, esto es muy importante. Tal vez, no sé, haya alguien aquí entre nosotros o alguien escuchándonos a través de las redes, no lo sé. Pero yo creo que cuando hablamos de un Pedro tiene que haber. Muchas veces, hermano, hermana querida, nosotros buscamos la manera por aquí, buscamos la manera por allá, vamos a ver qué podemos inventar, a ver qué podemos hacer, a ver dónde está la salida, para ver si encontramos la punta del ovillo. ¿Amén? Si traducimos la punta del ovillo, ¿de qué estamos hablando? De la prosperidad, de la bendición, de la victoria, de la felicidad, no sé.
cada uno tiene su ovillito por allí, ¿no es cierto? Y buscamos distintas alternativas y a veces hasta nos agotamos tratando de alcanzar, ¿no? Tratando de alcanzar la cosa y a veces no podemos encontrarla. Pero hoy el Señor nos da una pista. Alrededor del don, de tu don, de lo que Dios te dio, está tu prosperidad. Esto es muy importante entenderlo, muy importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar el regalo que hemos recibido. Ahora, cuando a vos te dan un regalo, ¿lo elegís vos? No. Si te agrada, bárbaro, pero, ¿no es cierto? Pero, a caballo, ¿cómo es eso? ¿No es cierto? Bueno, a falta de pan, bueno, son las galletas. O sea, cuando un regalo, bueno. ¿Y a usted nunca le pasó que a usted le dieron un regalo y usted, no digo que lo despreció, pero es como que, qué lindo, ¿no? Y fue allí al baúl, ¿no? Pero hubo un momento que hizo falta. Hubo un momento que usted hizo memoria. Hubo un momento en que no quedó otra. Y usted tuvo que ir a buscar ese regalo. ¿Amén? Ay, Señora amada, gloria a Dios. Y a partir de ese momento que entró en funciones ese regalo, las cosas empezaron a cambiar. Y en más de una oportunidad, algunos dijimos, che, está bueno, no es como lo vimos antes, ¿no? Qué útil. No me imaginé que esto, ¿no? Mira cómo me queda. Qué bárbaro. Sin embargo, en otro tiempo no lo valoramos. Y eso pasa justamente cuando nosotros tal vez no identificamos el don que el Señor nos da. Y esto es tremendo, hermano mío, porque nosotros necesitamos identificar ese don. Y el que puede guiarnos a encontrarnos con ese regalo, es el Espíritu. Si a vos te regalan algo que vos no valorás, vos lo guardás y hasta te olvidás de lo guardaste. Y por ahí pasan años. Y cuando aparece, dijiste, uy, mira, esto me viene como anillo al dedo. Amén. Pero pasaron años que vos no... Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Mire, yo me acuerdo de un varón que era una persona muy alegre. Una persona muy alegre, una persona que siempre tenía dibujada una sonrisa en su rostro. Y Dios lo usaba, ¿no? Y bueno, la cosa se complicó por la pérdida de un ser querido y este hombre perdió la alegría. Y vos ya lo veías, ya esa sonrisa que estaba dibujada siempre en su rostro, esa buena onda, ¿no? Le agradaba a todos le caía bien. Ese semblante cambió y a partir de ahí empezó a descender. Y no estoy hablando de la prosperidad o de la salud, pero sí en su vida espiritual. Y empezó a descender en su vida espiritual, hasta que finalmente se enfrió. Y esto es tremendo porque hablamos un día sobre esto, y yo la verdad, hermano mío, era muy nuevito en las cosas del Señor. Pero, por otra parte, siempre fui muy observador y me gustaba observarlo todo. Y entonces le digo, mirá, yo la verdad no sé si puedo ayudarte. Vos tenés mucho más años que yo en el Señor, ¿verdad? Más experiencia. Hoy vos tenés interrogantes, no sabes por qué ocurrió esto, por qué ocurrió lo otro, por qué tuviste que vivir, por qué te sentís así. Pero yo querés que te diga lo que yo veo. Con todo respeto y humildemente te digo que yo veo que se apagó la alegría en vos. Y tu rostro reflejaba buena onda, alegría. Encontrarse con vos era un gozo. Me acuerdo que hacíamos aire libre en la estación de Escobar. ¿Qué es esto del aire libre? Nosotros teníamos un equipito que andaba con la batería del auto. Entonces paramos el coche, le sacamos la batería y se lo poníamos al equipito, ¿no? Y ahí predicábamos en la estación de Escobar. Y era un gozo, ¿no? Era tremendo porque
Tal vez no tenía mucha palabra, pero que te saludara nomás ya te hacía sentir como en casa, ¿no? Y todo eso se apagó, se apagó, se apagó. ¿Cómo terminó la película? Se apartó de la iglesia, se apartó justamente del Señor. Y quiera Dios que todo haya cambiado, ¿no? Porque luego lo perdimos de vista, pero qué tremendo, ¿no? Tremendo porque él no se daba cuenta de lo valioso que él tenía y de lo que estaba perdiendo a causa de las distintas circunstancias que nos pueden pasar en la vida. Entonces, hermano, meditemos sobre esto. Vos tenés un regalo que hay que identificar. Es muy importante esto. Puede haber una pista, tal vez en la vida de Pedro. Dice que el Señor a Pedro le dijo: yo a partir de hoy te voy a hacer pescador de hombres. ¿Y qué era Pedro? Pedro era un pescador. Le cambió el producto. ¿No es cierto? Le cambió la cosa, ¿no? Le sacó los pescados, gloria a Dios. Y le puso a los hombres: vas a ser pescador, está en la línea, gloria a Dios. Y tal vez por allí puede andar la cosa, ¿no? Tal vez por allí pueda andar la cosa, pero el hecho es que hay un regalo. Y ese regalo tiene que ser identificado. ¿Cómo lo vamos a hacer identificar? ¿Cómo lo vamos a poder identificar esto? Y tomemos el ejemplo de Pedro. Fíjense que Pedro estaba bien cerquita de Jesús. Y estando bien cerquita de Jesús, Jesús le dijo: bueno, Pedro, se terminó tu tiempo de pescar peces. Ahora vas a pescar hombres, almas. Wow. Y yo me imagino que todo ese tesón, ese ímpetu, esa fuerza, ¿no? Todo ese compromiso que él tenía con su trabajo, aplicándolo a la pesca de almas, tiene que haber sido igual. Tiene que haber sido igual. Entonces, ¿qué le parece si en estos días oramos al Señor, ¿no? Y es necesario que el cuerpo de Cristo se desarrolle. Para que el cuerpo de Cristo se desarrolle necesitamos identificar el regalo que Dios nos dio. Esto es muy importante. Y valorar el regalo que Dios nos dio. Porque tal vez el Señor comienza a dar algunos vestigios, alguna muestra de ese regalo y decimos: no, esto o es muy poco o es mucho. No sé, depende cómo lo tomemos, ¿no? Y el Señor va trabajando en nuestra vida. ¿Qué me contás de Axel tocando la trompeta? Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Porque es un regalo que Dios le dio. Y él no tenía ni idea. Amén. Esto para mí es otro regalo que yo ni tenía ni idea. Ni idea. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un regalo. Y tenemos que identificarlo y usarlo para su gloria, para su honra. Y tenemos que aprender de ejemplos como José, ejemplos como nuestro Señor. Fíjense que hubo todo un tratamiento en José hasta que salió a luz el verdadero plan que Dios tenía. Lo mismo ocurrió con nuestro Señor. 30 años estuvo allí siendo aparentemente solamente el hijo de José y María, José el carpintero. ¿Amén? Y que apareció el regalo que Dios le había dado. Y tenemos ese tesoro en vasos de barro, porque nosotros somos vasos de barro. Ahora, cuando nosotros estamos equivocados y pensamos que somos algo más que un vaso de barro, no aparece lo de real valor que está escondido dentro nuestro. Entonces, por eso la Biblia nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que tengamos que tener. Y dejemos que el Señor nos vaya conduciendo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Aleluya. Él está aquí. Él está en este lugar. Gracias, Jesús. Génesis 41-42. Aquí está el versículo para hacer el cuadrito, mi hermano. Dice que Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y esto tenía que ver con autoridad. El anillo tenía que ver con autoridad. Era el anillo de Faraón. Era símbolo de autoridad.
Y ustedes saben, hermanos queridos, que hay un momento en nuestro caminar en Cristo donde el Señor quiere poner su anillo, el anillo del Rey, en nuestra mano. Porque con ese anillo de autoridad vamos a ser investidos de esa autoridad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan, esperen todos juntitos orando, buscándome, que descenderá sobre ustedes un poder poderosísimo. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, ese otro consolador que Él prometió. Y con ese poder allí comenzó el desarrollo del trabajo que todos ellos tenían. Y gracias a ese trabajo nosotros estamos aquí hoy. A través de las generaciones se fue trasladando esta bendición tan grande que cayó sobre aquel primer Pentecostés. Hay momentos que el Señor pone anillo en nuestra mano. Y es el momento, hermano, en donde las cosas empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer la autoridad de Cristo en nuestra vida. Y la autoridad de Cristo, muchas veces, y creo que casi todas las veces, se va a ver reflejada en nuestras palabras. Palabras que van a ser sazonadas con la sal del Espíritu Santo. Palabras que van a declarar algo y esto se va a cumplir. Palabras, hermano mío, que van a edificar. Palabras que van a exhortar. Palabras que van a sostener, que van a animar. Palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo: las obras que yo hice, ustedes aún mayores podrán hacer. Si le dijeren a ese monte, échate al mar, esto ocurriría. Uy, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿por qué no creer con todo nuestro corazón? Que más allá de nuestra condición social, como lo vemos tanto en Cristo como el hijo del carpintero, como en José, ese esclavo, él se transformó cuando le pusieron ese anillo en un gobernador. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si la fe te alcanza para poder creer en esta palabra con todo tu corazón. Pero oro mi corazón, hermano, hermana querida, para que esa fe no mengue, al contrario, sino que crezca. Porque para Dios no hay nada imposible. Nada, absolutamente nada. Y Él puede revertir toda situación en un instante. En un instante todo puede cambiar. Si en esta noche vos y yo nos tomamos de esta palabra, le damos ingreso a nuestro corazón, la aceptamos sin reservas y decimos: esta palabra es mía, nadie me la quita, nadie me roba esta semilla. Como ocurrió con José, también va a ocurrir conmigo. Y si esto explota en nuestros corazones, hermanos queridos, si esta revelación nos alcanza en esta noche, el Señor estará poniendo un anillo en tu mano en esta hora, en este mismo instante. Levanta tu mano derecha, levantala hasta el cielo. Aleluya, gloria a Dios. Decirle: Señor, hago mía esta palabra. Me determino en esta noche a confiar en ti con todo mi corazón. Pase lo que pase, venga lo que venga. Yo confío en ti, Señor. Tú eres el mismo Dios de los días de José. Ese mismo Dios que José tenía y prosperaba todo lo que hacía. Ese es mi Dios, eres tú, eres el mismo. Nada ha cambiado, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que se cumpla en nuestra vida Génesis 41, 42. Extiendo mi mano al cielo, Señor. Y si hallo gracia delante de tu presencia, Padre bueno, coloca ese anillo de autoridad en mi mano. Coloca ese anillo, esa autoridad que me va a permitir levantarme contra todo aquello que no me deja avanzar, contra todo aquello que no me deja ser feliz, contra todo aquello que no me deja disfrutar de la salud plena, contra todo aquello que no me deja disfrutar de la vida en abundancia que tú tienes preparado para mí. Si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, pon tu anillo en mi mano.
Aleluya. Dice que a José le pusieron un anillo en su mano. Y a partir de ese momento hubo autoridad delante de todo el pueblo. Y yo sé que el Señor te pondrá en gracia, te pondrá en autoridad. Muchos que tal vez no te respetaban, que no te escuchaban, que se mofaban de vos, van a cambiar de actitud, porque van a divisar en el mundo espiritual ese anillo de autoridad sobre tu mano. Dice que fue vestido con ropas de lino fino. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Toca tus hombros con esas dos manos y acaricia esa ropa de lino fino. Dice que el lino fino es suave, es delicado, es agradable al tacto. Gloria a Dios. Recibimos esa cobertura tuya, Señor. Recibimos esa vestimenta nueva, ese lino fino sobre nuestra vida. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, algo está ocurriendo en el mundo espiritual, mi hermano. Algo está pasando. Si recibiste ese anillo de autoridad, algo está ocurriendo. Si ese ropaje nuevo te está cubriendo ahora, algo precioso, algo sobrenatural está ocurriendo. Él está aquí, Él está aquí. Su presencia es real. Así como estaba frente al rey José, así estamos vos y yo en este día. Aleluya. Así que a José le pusieron un collar de oro. Y sabemos, y lo hemos visto en estos días, mi hermano, el oro es un metal puro que se refina en el fuego. Hemos visto que es necesario es estar cubiertos con oro por fuera y oro por dentro, liberándonos de toda hipocresía, de todo engaño. Ya no nos vamos a engañar a nosotros mismos, porque el Señor ha puesto un collar de oro sobre tu cuello. Eso muchos lo van a ver, pero también otros lo van a envidiar. Y recibimos en esta noche el poder contra la envidia en el nombre poderoso de Jesús. Si se levanta envidia contra nuestra vida, si por un camino vino por 7 en el nombre de Jesús, se va a tener que retirar, porque estamos tomados de la mano del Rey. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, hay señal en nuestra mano en esta hora. Cerrá tu mano ahora y abraza esta palabra. Abraza esta semilla, no la sueltes. No la sueltes, mi hermano, no la sueltes, mi hermana. Porque por esta semilla vas a vivir. Por esta semilla vas a transitar por esta tierra. Con ese anillo de autoridad, con esa cubierta, con ese ropaje de parte de Dios sobre tu vida, que muchos van a divisar y otros tantos no van a entender. Pero ni falta que hace que lo entiendan. Lo importante es que vos y yo lo podamos entender, que podamos entender lo que está pasando en una noche como esta. Lo importante es que vos, mi hermano, mi hermana, puedas experimentar y sentir en lo profundo de tu corazón el obrar de la buena mano de Dios sobre nuestra vida. Abraza esta palabra que te acompañe. Llegó la hora, llegó el momento en que a José le pusieron ese anillo y todo cambió. Algo me dice, mi hermano, mi hermana, algo me dice que ese collar de oro va a identificar ese regalo que Dios te dio y que está en tu corazón. Va a salir a luz en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pronto saldrá a luz y muchos lo verán. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Los que estamos aquí en la iglesia, los que nos siguen a través de la transmisión, bendigo sus vidas, bendigo su caminar. Bendigo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Esas vidas que como José tal vez están atravesando etapas dolorosas o complicadas. Bendigo a aquellos que piensan que las cosas no les salen y que tampoco le van a salir. Pero hay un anillo de autoridad que el Señor te pone en esta noche. Hay
cambio de vestiduras. Hay alguien que nos está escuchando en esta noche, que el Señor le cambia las vestiduras. Atrás quedarán las vestiduras viles y habrá ropas de gala para vos. Porque tu futuro en las manos del Creador cambia. Le guste o no le guste a quien sea. Se rompen ataduras, se rompen ligaduras. Hay maldiciones familiares que se están rompiendo. Hay maldiciones generacionales que se derriban, se derrumban, se caen, se rompen las cadenas. Experimenta el ruido de las cadenas cayendo. Se terminan tiempos de dolor, se terminan tiempos de fracaso, se terminan tiempos de sufrimiento. Hay anillo en tu mano, hay lino fino sobre tus lomos, hay un collar de oro, que brille mucho, verás que el Señor está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Señor, yo bendigo a tu pueblo y declaro en el nombre poderoso de